Buenas tardes, soy Maquel Lozano, este es el programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Violeta. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Maquel, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, vamos a tratar un tema que se está debatiendo a nivel nacional y creo que el debate va a crecer y se va a acalorar más a medida que se acerque el tiempo en que se haga realidad esto, la propuesta tome más forma. Es el caso de la creación del Instituto Nacional de Elecciones, que se cargaría de todas las elecciones locales y federales y desde luego suprimirían a todos los organismos electorales y también los tribunales electorales de la materia. Sí, la verdad es la propuesta que se ha planteado y en la cual ya hay posturas a favor y posturas en contra en torno a la creación de este superinstituto que absorbería a todos los institutos electorales locales. Por un lado, a favor, como un avance democrático, y por otro lado, en contra, al señalar pues que perderían autonomía los institutos. Pero vamos a ver las opiniones de diferentes actores políticos y también de algunos especialistas. De acuerdo en que sí, efectivamente, se ha abusado de los procesos electorales en los estados, en donde sí, efectivamente, no en todos, pero sí en la gran mayoría de los estados se han manipulado las elecciones, y esto ha propiciado de que haya una corriente en el sentido de que se acabe ya con ese poder regional que tienen los gobernadores de las entidades federativas y crear un instituto electoral nacional o un instituto nacional electoral. Pero yo no creo que ahí se acabe el problema, porque final de cuentas, aunque se centralice el proceso electoral, obviamente que en las entidades federativas pues, seguirá manipulando de alguna manera el que quiera, ¿no? Los partidos políticos fundamentalmente. Si efectivamente se hiciera un instituto eminentemente ciudadano, en donde no metieran las manos los partidos políticos poniendo sus bastiones, entonces a lo mejor pudiera resolverse un poco el problema que tenemos del abuso de este poder, ¿no? Por otro, pues yo sí no estaría de acuerdo porque es un sistema federal el que tenemos que respetar las entidades federales. Hay que buscar una solución para evitar a lo mejor estos problemas que tienen los institutos estatales y no romper con el sistema que es un sistema federal, el sistema político mexicano es un federal. Si eso se quiere, pues entonces mejor cambiemos de sistema federal y nos vamos a hacer una república centralista y no violentamos la Constitución. Pero pues mejor vamos a buscar una solución a los estados. Vamos a hacer más pequeños sus institutos electorales y que además hay que quitarles el poder que tienen los partidos políticos, no darles parcelas, que sean verdaderamente institutos ciudadanizados, que sean de ciudadanos. Yo creo que la creación del Instituto Nacional, la fracción del PRD, estamos a favor de que se cree esto, que desaparezcan los institutos en los estados, justamente por un presupuesto del cual pues está destinado a los cuates del gobernador. Las posiciones no son institucionales y yo creo que debemos de influir en que en el Instituto Nacional sea completamente ciudadano, ajeno a cualquier postura de partido político o a cuotas de partido políticos o amigos del gobernador que se da en los estados, ¿no? Nosotros vemos un presupuesto muy alto en el Instituto Electoral aquí en el Estado de México y posiciones muy acorde a lo que el gobernador les indique hacer en las elecciones. No hay garantía, no hay certeza jurídica en los procesos electorales y por supuesto nosotros vamos a favor de la creación de este Instituto Nacional siempre y cuando sea ciudadano, que esté ajeno de cualquier cuota de partido político. Vulneraría la soberanía de los estados, a reserva también de que impactaría negativamente en lo que es el Sistema Nacional de Profesionalización de los especialistas en materia electoral y por el otro lado todo lo que es la infraestructura que se había venido habilitando en los estados para la constitución de los institutos electorales, de los servidores públicos que participan en las instituciones locales, ¿qué pasaría con ellos? Además de la parte medular que es la jurisprudencia que se ha venido generando en los comicios locales, los tribunales estatales electorales, sobre todo porque son tribunales de constitucionalidad. Se abren muchas preguntas y pocas respuestas al respecto. Debería haber una solución intermedia en donde el Instituto Nacional de Elecciones atrajera algunas facultades, particularmente de fiscalización, y en el otro sentido fortalecer los institutos electorales a partir de mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Sí, sin duda, porque ni en el momento donde más acendrado teníamos el tema del centralismo, hubo una disposición normativa que estableciera que las elecciones eran única y exclusiva facultad de la Federación. Sí, sin duda, es una
vuelta a la rueda de la historia, hacia atrás. Bueno, nada más te voy a dar un dato. El Instituto Federal Electoral tiene alrededor de 800 colaboradores en este momento. El Instituto Estatal del Estado de México tiene 300. Bueno, pues hay que precisamente depurar la metodología para la elección de los consejeros electorales y a partir de ahí prestigiar el Instituto Electoral del Estado. Entiendo las causas por las cuales se está intentando hacer un instituto nacional, que es la poca confiabilidad que se ha tenido en los institutos estatales electorales, pero me parece que la solución que están proponiendo es casi tirar ¿no? el agua con todo y niño, es decir, al centralizarlo otra vez, lo único que se va a perder es parte de la autonomía de las entidades federativas. No estoy muy segura de que están haciendo una muy buena explicación en términos de costos, y me parece que más bien se va a generar un organismo increíblemente poderoso que en manos equivocadas puede generar un problema severo de gobernabilidad. Porque se ha querido hacer ciudadano casi todo, incluyendo los institutos electorales, los órganos de transparencia. Y el problema es que los ciudadanos que resultan como en consenso en una sociedad se acotan como en la segunda terna. Entonces, es importante también reconocer que hay capacidades técnicas que se tienen que tener en los institutos estatales. Y lo último es, puede que haya errores en cómo han funcionado los institutos estatales a nivel local, obviamente, ¿no? El punto es si la solución es desaparecerlos o si la solución es reflexionar sobre la estructura de esos institutos estatales, sobre la permanencia, sobre la duración del mandato, sobre la reelección, sobre el escalonamiento. Yo creo que esta medida y la propuesta es una propuesta que va a beneficiar a la construcción de la democracia en México. Desgraciadamente tenemos mucho autoritarismo todavía en los estados. Estado ejemplo del autoritarismo que tenemos es precisamente el Estado de México, en donde el gobernador controla absolutamente a voluntad el Tribunal Electoral y el Consejo Electoral. No puede haber un árbitro imparcial en donde hay estados autoritarios. Si la gente no puede elegir libremente a sus autoridades, porque el órgano electoral no es referee, sino es parte. Si la gente no puede exigirle resultados a sus autoridades, porque tenemos congresos con mayorías simuladas, como es el Congreso del Estado de México, en donde un partido político con el 36% de los votos controla al 73% del Congreso, pues entonces no hay democracia real. Lo que tenemos que hacer es que el Instituto Nacional Electoral sea un instituto ciudadano, como los que hemos ya tenido en México, por ejemplo, el IFE de José Goldenberg, que nos saldrá mucho más barato a todos y tendremos un sistema mucho más democrático que al final se va a ver reflejado en el bienestar ciudadano de la gente. Mira, es un tema donde definitivamente las opiniones, las posiciones blanco y negro no van pues, a tono. Yo creo que aquí lo que se importa es examinarlo con detenimiento, con reflexión desde luego, pero sin apasionamiento y sobre todo también con objetividad y con un espíritu democrático. Indiscutiblemente que un Instituto Nacional de Elecciones definitivamente pues sí, de alguna manera va por el camino del centralismo, pero también está la otra realidad, el hecho de que los institutos electorales en los estados, los propios tribunales, no responden al interés de la democracia ni de la ciudadanía, responden al interés de los gobernadores. Es un hecho eso incuestionable, que los organismos son parte de, casi se asumen como parte de la estructura gubernamental. Sí, la verdad es que los argumentos, tanto a favor como en contra, son muy válidos, ¿eh? ¿Sí? Estamos viendo que a favor, por lo menos aquí en el estado, están la diputada del PRD, el diputado del PAN, argumentando lo que es muy cierto, que pues se han perdido autonomía, han perdido imparcialidad, que son amigos del Ejecutivo muchas veces quienes están como consejeros electorales actuando a favor del gobierno o a favor del partido en turno, que en este momento pues es el PRI en el Estado de México, y esto pues finalmente genera dudas, incertidumbre, falta de credibilidad, y el hecho de que pues haya quienes estén apostando a que mejor se desaparezcan y se crea un instituto federal que pueda ser realmente autónomo y pues no caer en las obediencias o de estar supeditado al gobernador.
Sí, los miembros de los organismos electorales en los estados, desde luego están unidos en contra de que se les suprima, y es entendible desde el punto de vista de que van sus intereses, su propia conveniencia, sus altos salarios, sus altas prestaciones, manejo presupuestal de muchos millones de pesos, y desde luego pues el trabajo escaso, porque cada 3 años nada más hay elecciones, no trabajan todo el tiempo, pero por una parte, pero también atrás de ellos están los gobernadores. Es decir, los gobernadores son los menos interesados, los que menos les conviene que haya un organismo electoral nacional que no dependa de ellos, pues tienen un control político electoral muy grande sobre los organismos, y esto es en todas partes en donde el partido del gobierno pues también impone la gran parte de los consejeros, las cuotas de partido, pero siempre esas cuotas son mayoritarias para el partido del gobierno, el que sea, PRD, PAN o PRI. En el caso del PRI pues tiene más estados que los demás, y no es extraño, no es casual que aquí en el Estado de México sea precisamente el diputado Mendoza, Enrique Mendoza, que es del PRI precisamente, porque el gobierno pues es del PRI, y aquí el que controla al Instituto Electoral pues es el PRI. Y él es que está en contra, hablando de esto, pero bueno, evidentemente también tiene argumentos válidos junto con los académicos que están en contra de esto, al hablar de que pues estaría perdiendo autonomía en el caso de los institutos electorales, que se estaría pues violentando. Y por otro lado, bueno, la académica del CID, Alejandra Ríos, que menciona que se estaría creando un superinstituto tan poderoso que sería peligroso incluso en malas manos, que podría pues ahí cometer igual, ¿no? Quizá los mismos atropellos que se puedan cometer en los institutos locales, pero pues con mayor dimensión, a nivel nacional. Sí, yo creo que lo ideal, lo idóneo sería que los organismos electorales en los estados de verdad fueran autónomos, de verdad fueran ciudadanizados y de verdad lucharan por la democracia. Pero si luchan por la democracia también, que es la principal traba a la democracia en los estados, son los gobernadores. Los gobernadores a través de sus tribunales electorales, a través de sus institutos electorales, los gobernadores no son democráticos, son pocos los gobernadores que de verdad son democráticos en el discurso, pero en los hechos, en las prácticas, pues no son democráticos, utilizan su aparato gubernamental, su estructura administrativa y hasta de programas sociales para favorecer a sus partidos. Esos son todos los gobernadores, no hablamos de uno en específico, sí, ni de un partido. Los partidos. ¿Sí? Así actúa, les gusta tener al Instituto Electoral en turno pues supeditado a ellos, actuando a favor de su partido, para decir que están trabajando de manera adecuada. Y bueno, también todo esto pues hace reflexionar en torno a los cuestionamientos que existen hacia los institutos electorales, que pese a todo lo que se ha tratado de avanzar, como tú mencionas, siguen siendo cuotas de partidos, siguen siendo muy cuestionados por los recursos que se gastan también, porque pues la mayoría de ellos tienen, aquí en el Estado de México son demasiado bien pagados, tienen grandes salarios, tienen mucho personal, y mucho se ha cuestionado que en época no electoral, ¿qué hacen los institutos electorales? Si realmente están trabajando y si vale la pena que sean órganos permanentes. Sí, pero además hay una cuestión en la teoría y sobre todo en la teoría política y en la academia, es muy fácil expresar ideas que parecen fáciles, parecen sencillas, parecen obvias, parecen de sentido común, en la práctica no lo son. Es el hecho que dice que en lugar de crear un organismo nacional para que la democracia se fortalezca y para que haya autonomía, haya independencia y libertad de los organismos, que mejor se les fortalezca. Pero ese es el problema. ¿Quién los va a fortalecer? ¿Los gobernadores se van a suicidar? Pues nunca lo van a hacer. Entonces en la teoría es eso lo idóneo. Ojalá y se pudiera hacer eso, pero mientras los gobernadores tengan la mano metida, decidan todo sobre cuestiones electorales, no se van a poder fortalecer. Eso sería lo idóneo, pero en la práctica eso no va a operar. Sí, la autonomía realmente no existe en torno sobre estos órganos, y sería muy importante que se lograra, pero a todos los políticos les interesa tener controlados estos órganos. Todos los políticos quieren tener espacios, quieren estar involucrados y tener incluso pues la posibilidad de mover cuando se pueda algunas cuestiones, por ejemplo en el caso de las multas, que a ningún partido le gustan. Pero evidentemente que la discusión pues es un buen debate que se está abriendo, e incluso porque pues uno de los argumentos que más se esgrimen y que podría ser lo que pues pueda generar opiniones a favor, es que ayudaría a crear un instituto nacional, a abaratar los costos, a disminuir los presupuestos a los institutos electorales locales, que es uno de los principales cuestionamientos que se han hecho, que tienen mucho dinero y que pues lo malgastan muchas veces, o luego hasta se andan dando bonos por ahí. Y gasta mucho dinero aunque no haya elecciones. Yo para mí que los organismos electorales en los estados no deberían existir permanentemente, deberían de ser solamente en años electorales, y ahí todavía, ¿no? Pero también la cuestión está en que necesitamos avanzar en la cuestión de la democracia.
y mientras los partidos, los organismos electorales no sean autónomos, no ejerzan su libertad, porque en la teoría lo son, tienen autonomía constitucional, en los hechos también hay una propensión a subordinarse por razones políticas, por razones de conveniencia personal incluso. No es extraño que muchos que salen de los organismos electorales, tanto del tribunal como del instituto, aquí específicamente en el Estado de México, se incorporan a la estructura del gobierno, se incorporan a la estructura del gobierno porque trabajaron para el gobierno, porque estuvieron subordinados al gobierno. De otra manera no los deben de llamar si fueran independientes y de verdad actuaran con imparcialidad. Sí, la verdad es que así debería ser, pero bueno, estamos viendo y la experiencia nos indica que no ha sido así, que hay institutos que han sido un poco más autónomos que otros, con integrantes más dignos que otros, que han hecho un buen trabajo. Tampoco debemos generalizar porque pues siempre, como en todo, hay gente que es mejor o que es buena y otros que no. Pero también ha habido algunos que son militantes de partidos que sin ningún problema lo expresan. Sí, pero nosotros creo que nosotros somos partidarios desde luego de un federalismo vigente, real, de división de poderes, de libertad, de pluralidad, de tolerancia y de eficacia sobre todo. Y la verdad es que en el caso de los últimos 2 años, los 2 sexenios del PAN, hubo un federalismo en el país, efectivamente, como nunca antes, porque desapareció el presidencialismo vertical, autoritario, que imponía decisiones, y los gobernadores tuvieron toda la libertad del mundo, nunca habían sido libres en su vida como con los gobiernos panistas. Sin embargo, ese federalismo y esa libertad de los gobernadores, ¿cómo lo utilizaron? En su provecho, corrompiéndose, con ineficacia, con tantas cosas que arbitrariedades, imposiciones, mal manejo de recursos, sin rendición de cuentas. A eso condujo el federalismo. Digo, yo creo que somos partidarios, pero tenemos que fortalecer, yo creo que también la sociedad, para que puedan seguir los gobernantes y para que el federalismo tenga vigencia. Un federalismo de cúpula no sirve. Sí, hay que eliminar todos los vicios que se tienen porque de lo contrario sería replicarlos en el ámbito federal. Pero bueno, el debate va a seguir, nosotros vamos a estar atentos a lo que pues se defina finalmente, porque esto nos involucra a todos para las próximas elecciones y habrá que ver qué tanto vamos a avanzar o a retroceder. Por lo pronto vamos a un corte y regresamos.